Qué lindo tener al compañero Valentín. Vamos a traerlo a Valentín. Valen, ¿cómo estás? ¿Cómo te extrañaba ya la última vez? No nos habíamos podido ver. Hoy te tengo acá. Vengo de tus tierras, vengo de Bariloche, vengo de cargar, como verás, cargadísimo de energías. Nada, ganas de volver y escapar de esta jungla de cemento. ¿Tú cómo estás? Bien, igual me quedé pensando con eso de el gobierno tomando medidas sobre vulnerabilidades y me parece que es un tema mucho más, o sea, si bien esto es como la puntita de un tema mucho más fuerte que tiene que ver con el interés público y sobre todo con esto, básicamente, el ejemplo de WordPress es brillante, como, o sea, WordPress es un proyecto muy, muy activo, entonces de hecho a pesar de que encontramos un montón de vulnerabilidades en WordPress desactualizados, ya hace varios años que básicamente la organización que está detrás de WordPress toma muchos recaudos para las actualizaciones automáticas y los avisos automáticos de vulnerabilidades y demás. Entonces, si bien es cierto que 30% de los sitios de Internet corren por WordPress, hay como esfuerzos para evitar ese tema. Lo que sí es preocupante es esto de hasta dónde, o sea, de algún modo es como un poco el caos característico de Internet que permite en gran medida las libertades. Es preocupante esto de hasta dónde se puede meter el Estado o los estados para lidiar con eso. Es decir, en cierto sentido podemos pensar en que tenemos derecho a tener sitios vulnerables. Es que ahí viene lo que es la propiedad privada y cómo puede afectar, ¿no? A ver, hace mucho tiempo, gente que no conozco, entraba a lugares y lo primero que esas personas hacían cuando entraban era parchar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo llegué, Suki, te arreglo para que yo sea la única persona que tengo acceso. Claro. Esta idea de también eliminar a otros invasores que estaban en el sistema es también una pelea. Había lugares donde estaba populado, eran sitios populares, era la discoteca virtual. Y creo que el gobierno tiene, por un lado, festejo la iniciativa de decir, che, busquemos otras maneras de atacar el mismo problema que hace 30 años no podemos solucionar. Y por otro lado, abre una puerta de decir, bueno, ya que estamos, aprovechamos esto para hacer estas cosas. Y creo que, como dirían en inglés, a slippery slope. Sí, en el medio también hay un montón de alternativas que obviamente son comentadas que son un poco más saludables, como bueno, ¿por qué no incorporamos buenos sistemas de alerta o incluso de alerta temprana para dar el lugar para eso? Pero no el asunto de la coerción, de básicamente forzar a modificar, en última instancia estamos hablando de modificar software, de parchar software, entonces bueno, todo eso es bastante como es como bastante peludo el asunto, pero en eso sí, digamos, pensar en sistemas de alerta y de qué manera también, de algún modo, esto puede ser también un camino hacia también como descriminalizar esta cuestión de que cada vez más, obviamente, de hecho hoy van a hablar de bug bounties, o sea que claramente está incorporado en esquemas estatales, en esquemas empresariales, la cuestión de identificar vulnerabilidades y poder denunciarlas de manera segura, que eso es básicamente como la gran pelea y la gran discusión de décadas respecto de decirle a una organización que básicamente tiene una vulnerabilidad y que después te caigan a vos. Ese es como el gran peligro. Yo me imagino entonces, en un futuro, ¿no? Es las multas, va a existir la multa. Dice, señora, usted está usando My Contact Form 7 en WordPress. Es la versión, no, ya no se puede, usted y te van a cobrar. Yo creo que va a empezar a existir algo así, digo, sobre todo cuando hay guita, cuando ven que le pueden cobrar algo, ya está. La seguridad informática de hecho, es muy común y en Argentina tenemos una ley desde 2011, que es la ley de accesibilidad, que no se ejerce en lo concreto, pero sí establece restricciones, por ejemplo, respecto de que el Estado pueda hacer negocios o no con organizaciones que tengan sitios web no accesibles. Claro. Entonces, básicamente, el Estado en principio no tendría que poder hacer incluso un acuerdo con una empresa de fletes que tiene un sitio no accesible, ¿no? Ese es como el alcance de la ley. El asunto acá es pensar en un esquema así, pero hacia que, por ejemplo, el Estado no puede hacer acuerdos con empresas que tengan sitios vulnerables. Eso es una manera de ejercer presión sin tocar la propiedad privada. Es que yo creo que estamos yendo de a poco a normalizar y a entender la seguridad como una propiedad en un software
Y las organizaciones uno va a terminar eligiendo, digo, hoy entre todas las billeteras virtuales que existen, que claro, son un bien a la sociedad, uno dice, ok, de todas las billeteras virtuales que existen, ¿cuál es la más segura? ¿No? Y yo creo, espero, ¿no? que sea una propiedad de empezar a elegir los servicios en base a cómo se cuida tu información, ¿no? Porque hoy con tanta facilidad de decir, o estoy en uno o estoy en el otro, voy a ir al que no solo me sirva y tenga la mejor UX, sino también al que me proteja mejor. Con el caso de lo que está pasando en el Departamento de Justicia y el FBI, es bastante hacker en cierto aspecto, ¿no? Esto me imagino una reunión, ¿no? Porque todo se reduce a que había un grupo de WhatsApp, ¿no? Que se llama FBI Patching Seguro. No usan WhatsApp, pero no importa. Tampoco usan mensajito de voz, pero me imagino... Tengo una idea. John, el intern, dijo, mirá, yo tengo acá el exploit, explotamos todo y le borramos la shell y ya está. ¿Qué le vamos a mandar un mail a cada uno? Porque estaban todos los... Viste que les encanta la burocracia. Así que en cierto lado lo festejo y en cierto lado me preocupa, pero como vos decís, me parece que estamos entrando en otra etapa y capaz esto es un lindo milestone de esta etapa. Atentos a qué sigue, ¿no? Ahí el asunto, vos decías, es como el antecedente que esto puede como marcar, pero también es esto de empezar a tener básicamente discusiones más maduras respecto de seguridad informática. O sea, las discusiones sobre seguridad informática suelen ser infantiles, ¿entendés? Como hackers buenos y malos y colores de sombreros y sombreros cracker, negros ¿no? y blancos. No, el cracker... Y entonces, y de repente es como, bueno, no, hablemos de problemas concretos y pensemos marcos legales adultos para estos problemas. Pero bueno, todo esto creo que sirve bastante también de marco para el tema que teníamos para hoy, que es esto de básicamente el estar a favor o en contra de la tecnología y en última instancia de qué lugar tiene en nuestras vidas, y en eso también entra obviamente el Estado o los estados, porque básicamente no podría existir ningún Estado contemporáneo si no fuera de la mano de la tecnología. Hace poco, en un trekking, hablaba con uno de los guías y él tenía una posición muy fuerte sobre la tecnología, de una manera muy negativa, y yo directamente, como a mi falta de estado físico, él era el que iba cerrando el grupo y básicamente me iba empujando a que vaya hacia adelante, ¿no? Entonces, él me decía, no, porque nos controla, me escucha el celular, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y en un momento yo ya me canso, no físicamente, sino también de la conversación que estaba teniendo, y le digo, pero vos podés elegir qué exponer, digo, no hace falta que por tener Instagram expongas tu vida o toda la información. Digo, hay herramientas para protegerse y esta idea de tener control. Hay un poco del miedo a la tecnología por no saber ya comprenderla y sentir que llegó muy tarde y decir, bueno, no sé, la tecnología me ganó, entonces, ¡pum!, la he hecho. Sí, que también es una ilusión, porque primero que tenemos una idea, primero solemos hablar de tecnología para todas las cosas como que tienen lucecitas o pantallas o lo que sea, pero tecnología es todo lo que rige tu vida, o sea, no hay nada en tu vida que no sea tecnológico, incluso si te quisieras ir a vivir al medio de la montaña, cualquier cosa que vos pudieras desarrollar es básicamente tecnología. Entonces ahí es una cuestión de grado y no es discreto, no es tecnología sí o no, sino nada, qué nivel de sofisticación tecnológica tiene. Eso para empezar. Pero después tenemos esta idea de como cierta corriente ideológica en contra de la tecnología y hacia esto como de repente la tecnología nos aleja de lo que nos hace humanos. Esa es como la idea básica y es una idea bastante romántica y absurda en última instancia respecto de esto de, bueno, nada, tenemos como cierta esencia de lo que es ser una persona y la tecnología nos aleja de eso porque genera como distancia con las otras personas y nos corrompe de algún modo. Estas ideas son, pero tienen, si no siglos, tienen miles de años y antes la tecnología no tenía pantallas, pero este tipo de discusiones son eternas, básicamente. Y en eso, muchas veces incluso, la palabra que se usa como para hablar de las personas que no solo se oponen a la tecnología, sino que toman acciones directas en contra de eso, es el hablar de luditas o de ludismo, que se toma esta historia de las personas que cuando
empieza básicamente a ganar velocidad la revolución industrial y aparecen las máquinas que empiezan a reducir, por ejemplo, la fuerza laboral en las fábricas y demás, tenés este grupo difuso de personas que va y rompe las máquinas. Entonces, por eso hoy a veces se habla de personas que critican a la tecnología como luditas. El asunto con eso es que está muy lejano primero de la realidad histórica y después de las cosas que realmente esas personas estaban criticando de lo que estaba pasando. No sé vos qué idea tenés como de los luditas de hace 200 años y eso. Cero, cero. Es más, estaba muy preocupado cuando llegaba el slot de hablar con vos porque digo, no tengo idea qué es el ludismo y mucho menos el neoludismo. Entonces dije, bueno, voy preparado a absorber. Conozco más contemporáneos, te diría, así que informanos, por favor. La idea igual es muy básica, porque es básicamente como, es casi un cliché, pero es esta idea de que en un momento en donde aparecen las máquinas como de manera muy fuerte, empiezan a desplazar a las personas de sus trabajos, entonces esas personas se organizan y las prenden fuego y queman todo, y yo qué sé, bueno. El asunto es que esa idea es nuevamente una especie, es una construcción que se hizo muchos años después de que pasó esto. En términos históricos como concretos, el momento como más fuerte de lo que podríamos llamar como ludismo es entre 1811 y 1817 más o menos, o sea que son en realidad 5 o 6 años, y la referencia histórica es un momento en donde efectivamente hubo un montón de tejedores, principalmente en Inglaterra, que en distintas ciudades de Inglaterra, de hecho, quemaron fábricas y quemaron máquinas, pero algunas máquinas no eran ni siquiera automáticas. Por ejemplo, no sé si alguna vez viste un telar, que es como un marco que tiene clavos. Bueno, quemaron un montón de telares que no eran máquinas automáticas. Y el asunto, la cuestión como tan interesante de que ahora hablemos como de ludismo para referirnos a la gente que se opone a los celulares o a las redes sociales y demás, es que en realidad en ese momento esta gente no tenía nada en contra de las máquinas, a pesar de que quemaban las máquinas. La discusión es mucho más interesante, y es que quemaban las máquinas porque eran la propiedad privada de los tipos que no le estaban queriendo, por ejemplo, pagar mejores salarios o reconocer horarios laborales, todas cosas que aparecerían casi 100 años más tarde. Pero básicamente quemaban las máquinas no porque tuvieran algo en contra de la automatización o de incorporar mejoras, sino porque querían como pegarles donde más le dolía a los dueños de las fábricas. Me imagino ahí, en este momento, en los warehouses de Amazon, que deben estar destruyendo las cintas, el no sindicato de Amazon. Pero, a ver, una de las cosas que creo que todas las personas que están en tecnología han tenido en alguna circunstancia de discutir, que es, ¿qué pasa si el día de mañana a mí me reemplaza un robot? ¿Viste? Como esta meta, ¿no? De más allá del ownership, sino de que tu propósito, capaz premillennial, más boomer, de decir mi vida es el trabajo y mi vida va a ser reemplazada por una máquina que hace lo mismo. ¿Por qué nunca fue visto como una oportunidad de progreso y más como una amenaza a mi existencia? Bueno, eso es algo que es bastante interesante, porque de hecho, si pensamos en la izquierda, como, digamos, como algo también muy difuso, porque hablar de derecha y de izquierda en la actualidad 2021 es difícil, pero bueno. Negligente, pero a muy grandes rasgos la izquierda se suele relacionar con o vincular con el pensamiento marxista. Y de hecho, el pensamiento marxista es bastante pro automatización, en el sentido de que piensa que justamente las máquinas tienen que ser propiedad de los trabajadores y no de los capitalistas en ese sentido. Y justamente las personas tienen que ser liberadas del trabajo automatizable y repetitivo, justamente para poder desarrollarse de maneras mucho más ricas, inteligentes y demás. Y entonces en eso, de hecho hay una corriente bastante reciente que se llama aceleracionismo, que va un poco en esa dirección y lo que dice es, bueno, tenemos que justamente desplazar de los trabajos repetitivos a las personas, pero que el beneficio de la automatización no quede en las manos de básicamente los dueños de esas máquinas, sino que sea algo, en términos marxistas, como que termine beneficiando como al proletariado. Dueños de los medios de producción. Sí, de hecho el póster que tenés atrás un poco remite exactamente a eso. Pero
Bueno, el asunto con esto justamente es que el problema en cualquier caso va a ser la transición. Y es algo que se viene discutiendo hace bastante. Primero que las máquinas no vienen a reemplazarnos en términos como de trabajadores, sino de trabajos y tareas. Entonces, lo que se automatiza no es un trabajo, sino que es una tarea. Y esto viene pasando desde hace muchas décadas. Desde, por ejemplo, que aparecieron los procesadores de texto, después de las máquinas de escribir, lo que hizo eso fue liberar tiempo que se aprovechó. Es decir, alguien que antes hacía el mismo trabajo que antes hacía en 8 horas, lo hace en 4 horas, ahora puede trabajar el doble. No es que a las 4 horas se puede ir a su casa, que Claro. hubiera sido como lo ideal. Y en eso, justamente lo interesante es un problema generacional, porque el problema es básicamente las personas que en cierto sentido ya no pueden como reconvertirse, las personas que están muy cerca a jubilarse, por ejemplo, y que de repente parte de sus tareas puedan ser reemplazadas por una máquina. Y ahí entran discusiones que son interesantes como esto de el ingreso básico universal, que supongo que alguna vez habrás Sí. leído, y que la idea es, bueno, si tenemos un montón de beneficios económicos gracias a que tenemos máquinas que reemplazan a humanos, que ese beneficio no solo quede como del lado de quienes son dueños de esas empresas o máquinas o lo que sea, sino que haya cierta como redistribución a partir de ese excedente que generan las máquinas, que nos permita básicamente, y es una idea bastante noble, es como si llegamos hasta acá fue gracias a que un montón de personas hicieron un montón de cosas repetitivas a lo largo de su vida. Entonces, a esas personas de algún modo poder pagarles esa última etapa de su vida y después, no sé, lo que es trágico termina siendo formar personas hoy que vayan a poder ser como reemplazadas por máquinas en 5 años. ¿Cuál crees que es uno de los principales motivadores de los neoluditas modernos, ¿no? De los que estamos entrando en una etapa muy uberesca, ¿no? De la vida, viste que ahora hoy hay un Uber por el Uber de la comida, el Rappi, etc. Pero si uno se imagina decir, ok, Uber en 5 años, ¿dónde quiere estar? Y Uber no quiere tener choferes. Rappi no Claro. quiere tener choferes. Va a haber tipo así como una tormenta de drones, esas cosas, tipo, va a haber muertos. Tipo, me imagino gente atropellada y como que no frenan, ¿viste? Le cambiaron el algoritmo, tipo siempre el cliente primero, nunca el peatón. Bueno, justo con el tema de los drones, que es algo que es bastante recurrente, el principal problema es que vos no querés tener máquinas de 5 kilos que se puedan caer en picada 40 metros hacia abajo, porque si te cae algo de 20 kilos en la cabeza te mata. Y ese es el problema de las habilitaciones para que haya tipo drones de Amazon entregando paquetes. Eso, digamos, en zonas urbanas y zonas densas ese es el problema. Pero después, como esta discusión, está justamente esto bueno, los neoluditas en principio, las personas que no existe algo así como muy concreto, pero uno de los primeros como neoluditas en ese sentido es un personaje muy nefasto y muy famoso que se llama Ted Kaczynski, que es el Una El Una Bomber. Bomber. Yo dije, pará, esta persona la conozco. Claro, qué bueno que no me mandó Claro. correos. Pero de manera deliberada. Primero que el tipo, yo no sabía, pero entre el 68 y el 95 repartió 16 bombas al menos, y se llama Una Bomber porque básicamente apuntaba a universidades y a aviación. Y, y por otro lado, él tenía todo, cuando hizo todas sus bombas se había ido a vivir a una cabaña que no tenía ni electricidad ni agua corriente, y como vio que básicamente avanzaban sobre el bosque alrededor de su cabaña, se volvió como completamente anti-tecnología. El tipo era un genio matemático, había estado en Harvard, y por eso de hecho gran parte de sus bombas iban a profesores, y por eso apuntaba a las universidades. Y el momento en el que lo terminan atrapando, que es en el 95-96, él termina enviándole escribe un manifiesto, básicamente que es un manifiesto neoludita en contra del progreso, en contra de la tecnología, en contra de todas las cosas que estamos hablando, y dice que si lo publica el Washington Post o el New York Times, él va a dejar de tirar bombas, o en principio él dijo, me voy a reservar una última bomba, pero me tienen que publicar este texto. Y de hecho el Washington Post lo terminó publicando y lo terminaron encontrando ahí en el 95-96. Y él justamente era alguien como absolutamente como anti-progreso, como hay que volver como a vivir sin electricidad, sin nada. Eso es como
como el punto más extremo del neoludismo, si querés. En términos personales, a mí me pasa de que tengo un disfrute con las cosas más análogas, ¿no? Dada la paradoja. Y creo que es difícil para muchas personas estar entendiendo qué es lo que sucede con los dispositivos que nos rodean, sobre todo con esta exacerbación capitalista, por decirlo así, de ponerle computadora a las cosas, ¿no? Computadora al bidet, computadora al aire acondicionado, donde por otro lado, sí. es un tema del que algún día podemos hablar, pero el nivel de pésima seguridad informática que tiene toda la bosta del Internet of Things me pone de rodillas. Es que es the Internet of Broken Things. Y mucho tiene que ver también con estos pop-ups de tecnología que después dejan de ser soportados. Y me lleva una charla de la ECO, que a mí siempre me gusta, que es de Gera Richarte, se los recomiendo si no la vieron, es más, la tengo acá, la voy a tirar, que habla de hackers o dominados, ¿no? Primero, a quienes no lo conozcan a Gera, hoy Gera es fundador de Satellogic, la empresa que desarrolla nanosatélites, que el objetivo es tener un montón de satélites, y ya tienen como 50, o ya me van a corregir, en el cielo. Pero una de las cosas que tomo de esta charla que pongo acá, es que creo que la educación y la capacidad de que no solo especialistas o expertes en seguridad sean capaces de decir que esto es una cagada. Porque hasta que no podamos democratizar las herramientas y la visión, y que la seguridad deje de ser un privilegio para las grandes compañías, vamos a estar entre la desconfianza absoluta de que Google, la empresa de publicidad, hace celulares y me escucha, pero no vamos a tener herramientas de verificarlo. Y hasta que no lo podemos verificar, no vamos a poder dominar la tecnología. Entonces, creo que ese es un poco el nuevo desafío, ¿no? Educarnos y alfabetizarnos. Es que absolutamente, de hecho yo di una charla en 2015, y esto me parece muy triste porque di una charla en 2015 acerca de los problemas de seguridad en el Internet of Things. Básicamente era como toda la bosta de las heladeras conectadas y yo qué sé, creo que la charla se llamaba algo así como La heladera me mira. Y es porque, y lo peor de todo es que en 6 años no cambió nada, y es porque, de hecho, gran parte de los productos conectados los hacen startups que parten de kits. Y, por ejemplo, en muchos casos no, es como vos decías, como solo las empresas grandes se pueden dar el lujo de tener equipos de seguridad, porque si tengo una startup que tengo 10 pibes laburando y pibas, no voy a poner a nadie en seguridad y voy a sacar un producto al mercado directamente en donde, y esto es real, hay productos que salen con admin y cosas así. Y entonces en eso también hay algo que es muy fuerte, que en última instancia tiene que ver con la tecnología y con la pedagogía de la tecnología, que es que nos manejamos con los aparatos como si fueran en algún sentido mágicos, y en el momento en el que empezamos a entender un poco y empezamos a meterle, como a tratar de evaluar qué es lo que pasa con esos aparatos, nos damos cuenta de que están plagados de vulnerabilidades, de que usan cosas viejas, de que hacen cosas por defecto, y en el caso de aparatos conectados que no sean de primeras marcas, pero incluso primeras marcas también, es muy terrible. Entonces, de hecho, es mucho más preocupante el comprarse algún aparatito con internet que el usar un producto de Google, donde al menos sé que hicieron algo de pentesting. Es que, yo creo que va por ahí. La última vez que hicimos el stream, que hablamos con Auro, hablábamos sobre los juguetes sexuales porque obviamente, qué mejor que un dildo con WPA2, ¿no? Y esta idea capaz inocente y divertida pero hay pijazo. Aparatos que hoy siguen usando web. Digo, para mí va más allá del web, sino tiene que ver con, si vos sabes el fabricante que hace los dildos, cada vez que esté prendido, todos lo ven, porque el éter. Entonces, hay creo que una mezcla entre valorar la privacidad, que es un trabajo que todas las personas que están más o menos en informática intentan impulsar de una manera u otra. Mi visión o mis ganas es, me gustaría que vean todos que es una porquería los dispositivos que tenés. La camarita de seguridad, el router que te da tu proveedor, porque hasta que no
como usuarios y como consumidores no nos quejemos con nuestro bolsillo, vamos a seguir teniendo esto, porque es muy fácil shipear un Linux 2.6 en una Raspberry horrible, y esos dispositivos viven en Internet de por vida y siguen siendo grandes computadoras. Por suerte no son todas impresoras, maldición. Pero en eso es interesante porque, y un poco acá es un poco como hacernos cargo de cierta culpa, de que es cierto que también desde la sociedad civil llevamos, no sé, los últimos 10 o 15 años mucho foco en la privacidad, y es cierto que tenemos una deuda con el foco en la seguridad, y que muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad va muy de la mano, porque básicamente si yo tengo una seguridad pedorra no puedo garantizar la privacidad, eso es como desde el vamos, pero es cierto que somos mucho más rápidos para reclamar, no sé, a Facebook acerca de privacidad y con la filtración esta terrible que tuvieron en el último mes, pero respecto de la seguridad no tanto, y en eso es terrible, el abandono de los dispositivos, y esto de básicamente mi fabricante de mi router no me actualiza el router, entonces yo tengo un router que probablemente corre alguna versión de Linux desactualizada, entonces con muchas vulnerabilidades, pero por otro lado no tengo acceso yo tampoco para poder corregirlo, porque no tengo acceso a un fuente para poder ponerme a escribir un parche. Entonces en eso también está el abandono que nos lleva a cuestiones como la obsolescencia programada. Entonces ahí creo que un poco, justamente vos mencionabas el bolsillo, y si empezamos a reclamar un poco más acerca de seguridad, también puede virar en ese sentido hacia la privacidad, pero pensando que la privacidad y seguridad siempre van de la mano, no se pueden disociar. Totalmente. Hace un par de años hay un festival que se hace en Buenos Aires, se sigue haciendo, justo ahora la ECO está haciendo algo que lo organiza Cristian Reinaga, se llama Plus Code, que es un festival orientado al arte digital y a repensar un poco cómo consumimos el arte. Di un tallercito muy intro para artistas que les dije, o sea, la premisa es traigan routers de su casa, les enseño a sacar una shell con cosas tipo con cablecitos, les regalaba unas interfaces para que lo utilicen para generar cosas con arte, ¿no? Y entonces también, en vez de verlo como un problema, invito a verlo como una solución a crear cosas con los dispositivos que están ahí juntando polvo, que me parece que hay muchos problemas de estos que son súper fáciles y es una gran manera, si nunca hackeaste algo y no querés caer en cana, podés empezar con el dispositivo viejo de Telefónica, podés ser un poco rebelde publicando los secretos de tus proveedores con el router que estás juntando ahí en la casa de tu vieja, viejo. Nada, le invito a los oyentes, no a delinquir obviamente, pero sí a hacerse propio los dispositivos que tienen en su casa, y si no saben, buscaremos la forma de que lo hagan. Es que de hecho una de las formas como más lindas de vincularnos con la tecnología, y digo lindo en el sentido de placer estético, es tu primer exploit. O sea, la primera vez que aprovechás un exploit y podés, nada, tener, por ejemplo, acceso shell a algo y decir, bueno, tengo el poder en este momento para destruirlo, por ejemplo, y te genera una relación que no de ninguna manera podrías haber tenido antes de ese momento como fundacional. Entonces, creo que de hecho, casi que me emociona pensar en que en algún momento en el colegio secundario se incorporara en un momento como, bueno, una clase que sea como mi primer exploit y entrar, por ejemplo, en un router desactualizado o un WordPress, el WordPress de la escuela, no sé, lo que sea. Mira, hay que hablar con los chicos del Rayo, que nosotros los tenemos apadrinados, a los del Colegio Técnico Rayo, y hace un par de años los invitamos a que su trabajo práctico sea algo para romper. Y cada vez vienen más picantes. La última vez que en la época presencial estaban todos con jammers de Wi-Fi. Creo que la rebeldía y canalizar esa rebeldía que todos transitamos, ¿no? Ese odio con la sociedad y no poder ser parte o no fitear del todo. Y después creo que la relación directa con el aprendizaje aprendí, que tiene mucho la informática, hice esto y me dio este resultado, que es un aprendizaje muy táctil para hacer algo digital, y que al fin de cuentas creo que todas las personas, no importa la edad, que hayan metido la posibilidad de romper y modificar algo y tomar control, que es esto del exploit, tomar control,
es una droga, y una droga linda, y me parece que es la droga del conocimiento, ¿no? Dice, yo fui parte de esta manipulación, y creo que... Pero es que vos lo decías al principio con la flauta dulce, como es una huevada, yo qué sé, yo también tuve que tocar la flauta dulce en el colegio, pero fuera de joda, el día que aprendí, no sé, la melodía de la canción de Titanic en la flauta dulce, algo en mí cambió. Música de Titanic. Nunca más toqué la flauta dulce, ¿eh? Me llegó a TikTok. Pero es eso mismo, es como ese momento que, no te digo, después, o sea, no necesito que después te dediques a la seguridad informática, pero necesito que hayas tenido ese momentito mínimo y nada, y ahí ya de repente la tecnología no supone lo mismo que antes. Y eso creo que es lo más rico que podríamos sacar de la educación. Un momento para pensar. ¡Qué horror! Pero sí, yo creo que por ahí pasa el futuro, es nada. Yo creo que me encantaría buscar maneras de poder dar más herramientas. Creo que en mi vida en general ha sido eso, ¿no? Promulgar de que existen otras maneras de ver la tecnología, de que hay otras maneras de pensar, y creo que vos también, y en eso siempre creo coincidimos. Si hay algo que disfruto mucho de organizar la ECO después de tantos años, es la cara de alguien, no importa su edad, de que llega y es como el Hogwarts de los hackers, ¿entendés? De gente haciendo cosas que siempre pensó que estaba más lejos y estaban acá a un par de cuadras. Entonces, creo que... Yo siempre, bueno, hace muchos años, y de hecho, bueno, yo soy parte de la organización de Plus Code, y hace muy poco hicimos un curso con Jorge Crow que dio sobre, de hecho está en este momento sucediendo, de electrones libres y de introducción como a hacer pequeñas cosas con electrónica, y en eso siempre digo que las personas muchas veces piensan que hacer algo con electrónica o con programación es más difícil que aprender un instrumento, y en términos concretos generalmente toma menos horas hacer algo interesante con un Arduino, por ejemplo, que aprender a tocar un instrumento y hacer una canción o tocar algo de una manera aceptable. Entonces tenemos esta idea de que hay ciertas personas como que son técnicas y nosotros no, pero decimos como sí, no sé tocar el piano, pero seguro que si tocara 1 hora de piano por día, en 3 meses podría tocar algo. Pero hay personas que piensan como que esencialmente no pueden lidiar con la tecnología. Por eso los talleres de la ECO, y en eso en particular los que son de lockpicking, acercan muy rápidamente a las personas a habilidades que podían desarrollar en bastante poco tiempo, pero que son esas cosas que te marcan de forma bastante zarpada, que es algo que pensé que nunca iba a poder hacer en mi vida, lo puedo hacer. Ahí vamos, ahí estábamos con Valentín Muro. Nada, a tomar control de las cosas, hackers o dominados, pero siempre aprendiendo. Así que, Valen, muchas gracias. Nos vemos en la próxima y lo despedimos con